Me gustaría saber, en primer lugar, qué es lo que diferencia esta serie de otras series policíacas. So what makes this show different from other police or procedural series? I think, obviously we have the procedural side of it, but then we also have this beautiful. Pues lo que hace diferente a la serie es se trata sobre el personaje, no es una serie sobre una forense, sino es una mujer que es forense y vemos la vida de esa mujer, tanto en su trabajo como con su hijo, y por eso es algo bastante más personal. Y también es la primera vez, creo, que vemos una mujer forense. Coroner or of the child, or my son on the show. So I think it's just a little more personal. It's got a little bit more of a personal feel to it. And I love the fact that it's a female coroner. I don't think we've seen that before. So it's got a lot of humanity to it, and I think that's what sets us apart. En la serie vemos cómo ella maneja sus traumas, pero a la vez maneja los traumas de las víctimas. ¿Eso va a seguir siendo así en la segunda temporada? ¿Es también una cosa que hace diferente a la serie? So we see on the show that Jenny is dealing with her trauma, but she's also dealing with other people's traumas. Is that going to continue in season 2? Yeah, I think that's a great observation. We have, in the first season, she uses other people's trauma to figure out her own trauma. Sí, es una buena observación la que has hecho, que en la primera temporada ella está viviendo a través de los traumas de los demás, está intentando entender el suyo propio. Y ahora en esta segunda temporada ella ya sabe la verdad, ella ya sabe que ha sido ella la que ha tenido algo que ver con la muerte de su hermana, pero sigue utilizando la verdad de los otros para ocultar la suya. Ella se centra en resolver otros casos y está reprimiendo sus emociones. Y vamos viendo la evolución de su trauma. Mucha gente pregunta, entonces en esta temporada ya se termina, ya lo consigue solucionar todo, pero es que es imposible porque eso dura toda la vida. Y en esta temporada vamos viendo que ella va creciendo como persona, trabaja mucho con su psicólogo y también toma medicación, pero luego tiene que gestionar los problemas y complicaciones que le surgen en la vida. But yeah, we get to see the next iteration of her trauma and what that looks like through personal growth, through working with a psychologist, and then also through medication as well. And then what life just does when it throws her a couple of curveballs within the first few episodes. Esta es una pregunta rápida. Todo esto sale de unas novelas. Para esta segunda temporada, ¿qué novela adaptáis? ¿La segunda, la sexta? So the show is based on books. What book is the second season based on? Is it the first, the second? Is it an actual? Yeah, so we like to call the relationship between the book and the television show, they're sisters, they're not twins. So it's all within the same family, but they're loosely based. Siempre me gusta decir que veo la relación entre el libro y la serie como que son hermanas, no gemelos. Son parte de la misma familia, pero no son idénticos. Están desde luego basados en estas novelas, el personaje está ahí, pero es otra época, es otro país, tiene otras relaciones familiares. Desde luego que los lectores de los libros yo creo que verán que la esencia del personaje se mantiene. De hecho, Emma Hall visitó el rodaje y me dio el visto bueno, que eso siempre está muy bien, pero cada temporada no está adaptando un libro en particular. Episode, so it's loosely you could say around the burning, that book. But again, it's using the themes that run throughout the book, and then bringing them into new cases and new situations. So yeah, it's not as cut and dry as just one book to one season. Por último, investigando sobre tu figura he visto que es bastante solidaria y tienes una ONG que se llama desde. Me gustaría saber hasta qué punto has podido implementar ese tipo de empatía que tú tienes a tu personaje. So you also do a lot of charity work, and how have you used that empathy in your character? I think the two going hand in hand has always been something that's incredibly important to me. For a long time I struggled with choosing this industry as my job.
because it can be a very narcissistic industry where it's all about me. Para mí es muy importante que vayan las dos de la mano, porque cuando decidí que quería dedicarme a esto, pues me lo estuve planteando mucho, porque es una industria muy narcisista. Entonces quería ver cómo podía yo dedicarme a esto para siempre y además ayudar a los demás. Y me di cuenta de que tener reconocimiento me ayudaba a tener una plataforma en la que volcarme para ayudar a los demás. Y me centro mucho en temas de igualdad, en educación, y me gusta que eso se vea también en los personajes. En una de las series que trabajé, que se llama Graceland, hace unos años, hacía de agente de la DEA, que se dedica a investigar el tráfico de drogas, que es el primer problema mundial, y también hay tráfico humano. Y entonces hablé con el creador de la serie para ver si podíamos utilizar esto en el guión, y le dije que tenía contactos en la ONU, que podía hablar también con supervivientes, porque me parecía muy importante que se eduque también a través del entretenimiento. Está muy bien que los espectadores vean algo divertido, pero que también les haga replantearse cosas. Y entonces Graceland, al final tuvimos toda una temporada en la que hablábamos del tráfico de personas y pudimos utilizar anuncios de la ONU y hacer reconocimientos durante los anuncios, y me gusta utilizar mi voz como Serinda a través de los personajes, como en este caso en la forense, a través de Jenny, hablo de las enfermedades mentales, y me gusta que se refleje de una manera en pantalla que es muy realista, y creo que eso puede ser muy beneficioso para la sociedad, y me ayuda también a hacer todo este trabajo a equilibrar mi postura aquí cuando estoy trabajando en un sector como este al que me dedico. And not in a preachy way, but in a way that you can watch something to have a good time and leave questioning certain aspects of your life or your community or the world. And Graceland ended up doing an entire season as its its main plot on human trafficking. And my character got sold into a sex trafficking ring, and we were able to do PSAs with the UN in the commercial breaks. So that's what's really exciting for me, is that my voice as Serinda can become my voice, as at that time my character's name was Paige. And so my advocacy became my character, which was so exciting for me. And with Jenny, it's the work that I've done with mental illness. And for me, being able to tell that story and represent it properly on screen is really important for me, and also ties into that philanthropic work. So it's an interesting balance, but it's something that keeps me sane and grounded and feeling good about this very weird industry that I chose to work in.